Salmo 119, un salmo que tiene como característica, reconocer que es el más largo, y de esos 176 versículos que tiene este salmo, dividido en 22 estrofas de 8, vamos a encontrar que en 4 o 5 de esos versículos solamente no se va a mencionar la palabra de Dios. Por lo tanto, el salmo en sí apunta a lo que es nuestra reverencia, ¿no?, hacia su palabra y la pasión, ¿no?, que podamos llegar a tener por ella. Y eso es lo que va a demostrar aquí el salmista. Algunos se lo atribuyen a David, otros creen que no es él, pero bueno, no importa eso. Yo voy a hacer mención de que David es el autor, entonces voy a estar mencionándolo constantemente, pero lo bueno de este salmo, lo que a mí me ha llamado la atención y a lo cual me ha llevado a compartirlo, no solamente en esta oportunidad. Recuerdo el año pasado cuando hacíamos las reuniones mate en la casa de Fabián, compartíamos también los primeros versículos de este salmo. Realmente es un salmo que me apasiona, que toca, creo que, lo más profundo de nuestro ser, porque es bien cristocéntrico. La palabra de Dios está en cada uno de los versículos y es apasionante poder estudiarlo y poder tratar de aplicarlo a nuestras vidas, porque ese es el propósito. Así que vamos a leer Salmo 119, del párrafo 145 al 152. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz, conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. David demuestra en este salmo la intensidad espiritual que caracterizaba su vida. En Salmo 9, versículo 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo que también se le atribuye a David. En este mismo Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado. Dice: no me dejes desviar de tus mandamientos. David expresa que su corazón está en la palabra de Dios. Y él realmente está apasionado por la palabra de Dios. Y creo que todo empieza en la actitud de corazón que pongamos nosotros cada vez que leamos la palabra de Dios. En Hechos 13, versículo 22, Lucas dice que, haciendo referencia a la persona de David, dice que Dios le dice: he hallado a David un hombre que es conforme a mi corazón, al corazón de Dios. Y yo creo que lo que David está transmitiendo a través de este salmo es justamente eso, su corazón, su pasión, que está en su palabra. Y mi oración en esta mañana es que ojalá el Señor llegue a hablarnos de tal manera que, si hasta el día de hoy tu pasión no es la palabra, a partir de hoy lo sea. Esa es mi oración. Y ahora vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe en cuanto al estudio de su palabra. Y me gustaría que en tu oración realmente clames a Dios y le pidas, ¿no?,
que ponga esa pasión, esa misma pasión que tiene David, para que podamos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos apasione su palabra y que toque nuestras vidas, ¿no? Que ese es el deseo de Dios. Padre, gracias porque ahora vamos a ser expuestos, Dios, a tu palabra, inspirada por ti, y la cual, Señor, vemos en David un apasionado por ella. Que siempre, Señor, Él está expresando lo profundo de su corazón, el amor, el deseo de poder llevarla a cabo en su vida. Y ruego, Dios, que hoy nos hables, Padre, que tu palabra realmente sea la que pueda introducirse en nuestras vidas. Y que tu voz, Señor, toque lo más profundo de nuestro ser. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Versículos 145 y 146 dice David: clamé con todo mi corazón. Clamé con todo mi corazón. Da la idea allí de un grito de intensidad, ¿no?, que sale, dice, de sus entrañas, de lo más profundo de su ser. Y me lleva a lo que sucedía con el pueblo de Israel, ¿no? En Éxodo capítulo 2, versículo 23, vamos a hacer, yo sé que hay algunos que tienen sus teléfonos y no tienen sus Biblias, pero si la tenés, acompáñame con la lectura de la palabra de Dios. Y hay algo que a mí principalmente, tal vez por la edad o qué, me gusta escuchar el ruido de la hoja de la Biblia, ¿no? Con el teléfono es imposible. Pero vamos a tomarnos el tiempo ahora, ¿sí? Vamos a ir recurriendo varios versículos de distintos lugares de la Biblia y acompáñame, por favor, en la lectura de ella. Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ese clamor, ese grito de desesperación del pueblo de Israel es el mismo que vemos allí en los Salmos por parte de David. Ese clamor, ¿no?, que es tal vez nuestra última esperanza, al último a quien podemos recurrir. Allí en Él está nuestra ayuda. Y ese es el sentir del pueblo de Israel. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 14, acompáñenme allí también, Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, aquí estamos hablando de Israel saliendo de Egipto y llegando allí al Mar Rojo para poder cruzarlo, se encuentran con que no es tan simple como pensaban, entonces estaban allí a la orilla del río, a la orilla del mar, y Egipto con Faraón siguiéndolos, y dice que ellos se dan vuelta y lo ven venir a todo el ejército, y dice: alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Muchos de nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Oramos, peticionamos. Pero creo que muchas veces, al menos es mi experiencia, no lo hago con ese clamor que vemos aquí en la palabra de Dios, en el pueblo de Israel y en la persona de David. Pedimos la ayuda de Dios, su protección, su bendición, pero como que nos falta, ¿no?, un poquitito de pasión, de ganas, de deseos. Y en Santiago capítulo 1, versículo 8 dice que hace referencia al hombre que es de doble ánimo, ¿no?
que tiene ganas de estar con Dios y de clamar y peticionar, pero a su vez, a veces las cosas de este mundo, ¿no?, nos arrastran o nos llevan y dividen nuestro corazón, ¿no? Y ahí en ese pasaje de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces creo que nosotros podemos cometer ese error, ¿no? Dividir nuestro corazón, ¿no? Dividir nuestra mente con respecto a si nos aferramos a Dios totalmente o si compartimos con Dios otras pasiones, ¿no?, otros deseos. En el Salmo 39, versículo 12, acompáñenme por favor. Salmo 39, dice allí David: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Escucha mi clamor, dice David, escucha mi clamor. ¿Saben? El viernes estábamos discipulando un matrimonio y salió el compartir, ¿no?, después del paso allí, de la charla que tuvimos, con respecto a cómo había sido nuestra experiencia con nuestros hijos. Para aquellos que no me conocen, tenemos 3 hijos, 2 de ellos ya están casados, la del medio todavía no, pero bueno, estamos esperando que algún día aparezca el príncipe azul. Pero ella está independiente, o sea, no, estamos viviendo en cierta manera una luna de miel, una soltería con mi esposo. Pero este matrimonio que tiene 3 hijos chicos nos preguntaba cómo había sido nuestra experiencia con nuestros 3 hijos, ¿no? Y para aquellos que somos padres, sabemos bien que hay distintas etapas, ¿no?, en el crecimiento de nuestros hijos. Cuando son chicos, a veces nos desesperamos porque las circunstancias, los problemas que se presentan por la inexperiencia que tenemos nos parecen cosas muy graves. Después, con el tiempo, mirando hacia atrás, decimos, pensar que nos hicimos problemas por esa pavada, ¿no? A medida que van creciendo, son adolescentes y ahí ya comenzamos a preocuparnos un poquito, ¿no? Sabemos cómo es el joven. Y bueno, este matrimonio entonces, entendiendo que sus hijos están creciendo y están ya entrando tal vez en esa etapa pronto, nos preguntaban con respecto a nuestra experiencia y bueno, compartiendo, ¿no?, cosas que habíamos vivido con Gaby. La deducción era: clama a Dios, pedí a Dios en oración para que te dé sabiduría, para que te ayude, porque muchas veces nuestra experiencia ha sido así. Nos encontramos en una situación que no sabíamos qué hacer. Y ahí es cuando recurrís a Dios. Pero realmente recurrís de corazón, ¿no? Derramás todo lo que hay en vos, porque sabés que es lo único que te puede ayudar. Y yo creo que esa es la actitud del salmista, porque el clamor de David, fíjense, va acompañado de una responsabilidad de parte de él, ¿no? Clamé a Dios, dice, con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos, guardaré tu palabra. ¿Y qué implica guardar la palabra de Dios? ¿Qué implica guardar los estatutos? Es cumplirlos, ¿verdad? Obedecerlos. Ahora, muchas veces nosotros, y vuelvo a repetir, es mi experiencia, me he comprometido con Dios diciéndole, Señor, si me ayudas en esta, te prometo que voy a cumplir con todo lo que... Y a veces, a mitad de camino, nos damos cuenta que es difícil, después de haber llevado a cabo lo que prometimos, ¿no? Por algo la palabra de Dios dice que no juremos, ¿no? Pero aquí el salmista le dice a Dios, respóndeme y guardaré tus estatutos. Era un compromiso de parte de David. Respóndeme y guardaré tus estatutos. En versículo 12 de este mismo Salmo 119, versículo 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
David le está pidiendo a Dios que le enseñe esos estatutos que él se está comprometiendo a guardar. En versículo 102 de este Salmo 119 dice así: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Poquito antes él le había pedido a Dios que le enseñara los estatutos. Y él acá está dando el resultado de haber sido enseñado por Dios. No me aparté. ¿Por qué? Porque me enseñaste tus estatutos. Y hermanos, nosotros tenemos los estatutos de Dios acá. No hace falta pedirle a Él que nos enseñe. Los tenemos acá, todos. ¿Cuánto tiempo estás gastando en conocer sus estatutos? Es una responsabilidad nuestra. No es solamente para David guardar los estatutos y conocer los estatutos para ponerlos por obra. Versículo 145 de este Salmo, dice que él clamó a Dios con todo su corazón, y el versículo 146 dice: a ti clamé, sálvame. Y nuevamente dice: guardaré tus testimonios. Ahora, para que David pidiera eso, es porque realmente estaba viviendo una situación seguramente difícil, y según lo que leemos ahí en los versículos siguientes, hay personas que están buscando su mal, ¿no? Está teniendo luchas, está teniendo dificultades. Si nosotros leemos acerca del rey David en Samuel, vamos a encontrar que no solamente tuvo problemas con sus enemigos, sino aún con sus propios hijos. No fue fácil la vida de David. Entendemos también que se mandó sus macanas, ¿no? Todos sabemos un poco la historia allí. Pero David está pidiendo a Dios que lo salve. David está sufriendo ataques, y en este salmo hay una mezcla, ¿no?, de clamor con respecto a que Dios lo ayude con sus dificultades, pero también de compromiso, diciendo: bueno, Señor, voy a poner en práctica lo que vos me estás enseñando. Fíjense, versículo 153 de este mismo salmo: mira mi aflicción, le pide David, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Versículo 150 dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen. O sea, estaba siendo perseguido David, estaba teniendo muchos problemas. Entonces él elevó su clamor a Dios para que Dios lo guarde, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, David amonesta a su hijo Salomón para que ponga en práctica los estatutos, la ley de Dios, porque de esa manera, dice, iba a tener un buen reino. Nosotros sabemos cómo terminó la vida de Salomón y por qué terminó así. Porque no puso en práctica la enseñanza de los estatutos. En Deuteronomio capítulo 17, vamos a buscarlo por favor, acompáñenme. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. En el contexto está hablando de Deuteronomio, es un libro que el nombre dice que es repetición, ¿sí? Está repitiendo Moisés la ley de Dios para el pueblo de Israel. Ellos van a entrar a la tierra prometida, hay toda una nueva generación, ¿se acuerdan allí en los 40 años del desierto?
Y en esa nueva generación necesitan conocer otra vez la ley de Dios, los estatutos. Y acá dice que tienen que tener una copia para tener presente esos estatutos una vez que entren a la tierra prometida. Y uno de los motivos es, versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se enaltezca, esa era la idea, para que se humille sabiendo que está Dios sobre todas las cosas, no es Él el que va a introducir al pueblo. Bueno, de hecho no lo hizo. Entonces, encontramos aquí al rey David clamando a Dios para que Dios lo ayude, pero también con un compromiso de parte de él. Voy a poner en práctica tus estatutos. Versículo 147. Acá vamos a encontrar al rey David que no solamente clama a Dios con el deseo de poner en práctica su palabra, sino que hace algo práctico y que creo que nos llama a una reflexión con respecto a nosotros. ¿Cómo es nuestra vida de devocional diaria, ¿no? ¿Cómo empezamos nuestro día? Versículo 147 dice, me anticipé al alba, y clamé. O sea, la idea es que David se levantaba bien temprano para clamar a Dios. Y no solamente eso, dice, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos, dice David, a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. O sea, no solamente clamamos a Dios ante las luchas, ante las pruebas, ante las circunstancias, sino que también dice Dios que tenemos que ser prácticos. Si vos vas a comenzar tu día de trabajo, tu día de estudio, tu actividad, sea cual fuere, y te levantás 5 minutos antes, a las corridas, te cepillás los dientes, tomás un poquito de café, lo que sea, y salís corriendo a tu trabajo, a donde vayas, difícilmente tu corazón va a estar preparado para las dificultades que se te puedan presentar en el día. Tenemos que preparar nuestro corazón. Porque el diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Y nosotros somos la carne que les quiere comer. Somos los hijos de Dios que si no nos preparamos, que si no guardamos los estatutos, que si no clamamos a Dios, que si no nos anticipamos al alba y preparamos nuestro corazón con la palabra de Dios, lamentablemente vamos a ser presa de cañón ahí, vamos a caer en sus garras. Y yo sé que esto muchas veces tomamos como algo trivial, ¿no? Y decimos, bueno, alguna vez alguien me dijo que yo era un legalista porque tomaba tiempo a la mañana levantándome temprano para hacer mi devocional y tener mi tiempo de oración. Está bien. Pero yo te puedo asegurar que eso es lo que me ha sostenido firme hasta el día de hoy. El ser un legalista. Y gastar tiempo con la palabra de Dios cada mañana. Si eso es ser legalista, bienvenido sea. Ojalá todos lo pudiéramos ser. Pero la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento espiritual cada mañana, hermanos. Y dice David que él se anticipaba y esperaba en su palabra. Era su comida diaria, su alimento. En el Salmo 1, versículo 2, dice, en la ley de Jehová está mi delicia. Su delicia. Yo a la mañana, cuando hago mi devocional, tomo mate, desayuno, y mi señora me hace unas pastafrolas de dulce de batata que son espectaculares. Es mi delicia. Y yo creo que eso es lo que me motiva a levantarme temprano. Pero dice la palabra de Dios allí que el Señor David se deleitaba en su palabra. Dice que la palabra de Dios era su delicia y que en su ley meditaba. En el Salmo 104, versículo 34 dice, dulce será mi meditación en él.
En el versículo 15 de este Salmo 119 dice la palabra de Dios allí: en tus mandamientos meditaré. La idea de meditar no es simplemente tomar un pasaje y leerlo, sino empezar a que la cabeza empiece a caminar, a carburar un poquito de qué es lo que estás leyendo. ¿De qué manera lo puedo aplicar? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con esto? ¿De qué manera Él está hablando conmigo? La palabra de Dios dice en Hebreos que es como una espada que tiene vida y que penetra en lo profundo de nuestro ser. Y no es solamente un dicho tirado al aire, es verdad, hermanos. La palabra de Dios tiene vida. Y está en nosotros que esa vida que tiene la palabra entre en nuestro ser. Vos le tenés que dar cabida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de mi boca tu palabra, ¿no? Josué fue el hombre que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y él, dice el libro de Josué, cuando termina, ya en su tiempo de anciano, ¿sí? Poco tiempo ya después iba a morir, él le reclamó a Dios un lugar de una tierra, diciendo: bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él se mantuvo firme durante todo ese tiempo con un pueblo muy rebelde, con muchos problemas, pero él comenzó el libro allí, en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de mi boca este libro. Y eso fue lo que lo llevó a Josué a entrar a la tierra prometida, a guiar a ese pueblo y a terminar su vida diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 149 de este Salmo 119. Dice David: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame, vivifícame conforme a tu juicio. Esa palabra vivifícame es: dame vida, Dios. A tal punto David estaba luchando con su corazón, con los enemigos, con sus hijos, con las circunstancias, que hasta estaba como pensando que estaba perdiendo su vida, su pasión, su deseo. David está orando desde una posición de debilidad. Él no era un superhombre, no era Superman. Tenía luchas, como todos nosotros. Y en su clamor, él le pide a Dios que, conforme a su misericordia, lo vivifique, le dé esa pasión que tal vez en este momento él estaba perdiendo. La idea es: Señor, por favor, escuchá mi voz. Necesito tu ayuda. En ese Salmo 119, versículo 77, dice la palabra de Dios: vengan a mí tus misericordias para que viva. David está expresando allí la confianza en la soberanía de Dios sobre su aflicción, sobre sus luchas, y se aferra a la palabra como un bálsamo. Dice allí: vivifícame conforme a tu juicio. En el versículo 25 de este Salmo 119 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Fíjense la situación en la cual David expresa cómo estaba él. Abatida hasta el polvo, estaba tirado en el piso, sin ganas de seguir viviendo. No tenía fuerzas ni siquiera para poder levantarse. Vivifícame, dice David, según tu palabra. Necesitaba de ese vigor de Dios. Y tal vez vos hoy estás así, no sé, no te conozco, pero tal vez estás viviendo por esta circunstancia, esta situación en tu vida, que ya no sabes qué hacer, cómo salir adelante. Clama a Dios. A veces hasta nos olvidamos de quién es nuestro enemigo, ¿no? Y pensamos que podemos sobrellevar esta vida espiritual en forma mediocre, total. ¿Qué vas a esperar? ¿A estar ahí tirado en el polvo?
para recién acordarte del Señor y decirle, Señor, vivifícame. En el Romanos capítulo 7, Pablo va a hacer mención durante todo el capítulo de que muchas veces él se sintió de la manera que estaba aquí David, ¿no? Con pocas ganas de hacer cosas, con pocas ganas de vivir una vida espiritual. Dice que él luchaba con su carne y que a pesar de que él quería hacer cosas, es como que la carne lo llevaba a no hacerlo. Y tenía una lucha interna. Todo el capítulo 7 de Romanos habla de eso. Ahora, ¿qué es lo que hizo David en esta situación? Fíjense, capítulo 119, versículo 40. He aquí, dice David, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vivifícame, versículo tras versículo. Vivifícame, dame vida. Dale vida a este corazón que se está apagando, que está frío. Versículo 50, dice la palabra de Dios allí, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién es ella? La palabra de Dios. Porque tu dicho me ha vivificado nuevamente. Él necesitaba encarecidamente la palabra de Dios. Versículo 88 de este mismo Salmo 119. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y nuevamente la promesa, guardaré tus testimonios. Vivifícame. No sos el único o la única que está pasando por una situación que tal vez no es la recomendable o la mejor. David también lo vivió. Pero él tuvo la humildad de clamar a Dios y decirle, Señor, por favor, vivifica este corazón, dale vida. Se está apagando, estoy mal, ayúdame. Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo. Haciendo allí un número, porque el 7 es el número perfecto de la palabra de Dios, seguramente vamos a caer muchas veces más. Pero dice que el justo, aunque caiga muchas veces, vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. ¿Saben? Cuando jugaba fútbol, mucho tiempo atrás ya, tenía pelo en esa época, una vez sufrí un percance, recibí un pelotazo, yo estaba cubriendo el arco, haciendo una barrera allí, y recibí un pelotazo fuerte en mi cuerpo y me dejó sin aire. Quedé tendido ahí en el piso y parecían bien los pececitos cuando los sacamos del agua. No tenía aire y quería agarrar el aire de donde sea y no me entraba. Pensé que me desvanecía, no sé, estaba desesperado. Todos me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No podía ni hablar. Yo creo que David, cuando le pide a Dios allí que lo vivifique, estaba en esa situación. Le faltaba el aire. Le pedía a Dios oxígeno. Poneme una máscara de oxígeno. Vivificame. Lo que hace la diferencia en un corazón de aquel que es justo y que quiere realmente agradar a Dios, dice versículo 150, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. O sea que las personas que estaban siguiéndolo a David, que le estaban siendo de tropiezo, conocían la ley. Y dice versículo 21, cercano estás tú, oh Jehová. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos clamar a Dios en nuestra angustia, en nuestras luchas, sabiendo que Dios está allí a nuestro lado. Cercano estás tú. Fíjense lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de veras. ¿Saben? Traté de buscar en un comentario qué implicaba el convocar a Dios de veras. Y el comentarista no especifica, ¿no?, el sentir de la palabra de veras, pero él decía que si el salmista había puesto allí que era necesario convocar a Dios de veras, es que algunos no lo hacen de veras. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces invocamos a Dios de palabras, pero no de corazón. Y Dios dice que mira el corazón, ¿no?, cuando invocamos a Él. Por eso a veces no responden nuestras oraciones. Y en el caso aquí de David, dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué? ¿Recuerdan que él le pidió a Dios que le enseñara los estatutos? Y recuerdan que él después dice que esos estatutos son lo que lo mantuvieron fiel. Él acá comprueba que la cercanía de Dios es veraz. Dios está. Y que los estatutos, sus promesas, su palabra es de verdad. Se cumple. Dios no te miente, no te engaña. Si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, si guardamos los estatutos, se van a cumplir. Es real, hermano. Dios no te engaña. En versículo 27 de este capítulo 119, dice David, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender para que pueda, dice, ver las maravillas de Dios. Qué lindo es, ¿no?, cuando clamamos a Dios y Dios nos hace ver justamente en sus respuestas sus maravillas. ¡Qué gozo! ¿Cómo transforma nuestras vidas, ¿no?, las respuestas de Dios en sus maravillas? Versículo 152 para terminar. Dice David, hace ya mucho que he entendido. ¿Qué entendió? Tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace ya mucho, dice David. Está hablando de que hay experiencia de David con Dios y sus estatutos. La palabra mucho se traduce como tiempos antiguos o como generación en generación. Esa es la idea. Y el salmista ha entendido que a través del conocimiento que Dios le ha dado, que lo ha transmitido de generación en generación, la palabra de Dios no va a variar, dice, sino que para siempre los has establecido. O sea que la misma palabra, los mismos estatutos, los mismos mandamientos, los mismos testimonios que para David eran una pasión, tienen que serlo también para nosotros, porque la palabra de Dios no ha cambiado, no ha variado. Y esa misma palabra que lo vivificó a David, en el cual él se sintió acompañado por Dios, en el cual él se pudo aferrar a sus promesas, es la misma palabra que tenés vos hoy y yo. No ha cambiado, no ha variado. Y David dice que el conocimiento que fue transmitido de generación en generación. Yo creo que para aquellos que hace mucho tiempo estamos en el Señor, especialmente en esta iglesia, no puedo hablar de otros lugares, pero sí de este lugar. Hoy hablaba con un matrimonio y el matrimonio me preguntaba cuánto hace que yo conocí a Cristo, ¿no? Bueno, yo acepté al Señor en el año 83, hace unos cuantos años ya. Pero doy gracias a Dios por los hombres que nos precedieron en la fe.
Ahora el fin de mes, el 31 de noviembre, si Dios quiere, vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia. Va a venir don Jaime Evans con Sharon, a los cuales queremos agasajar a través de esa actividad. Creo que sería una linda oportunidad para agradecerle, ¿no?, por lo que sus vidas nos transmitieron. Yo tuve la bendición durante mis años, en mis comienzos de esta iglesia, de conocer hombres de Dios que transmitieron sus conocimientos, sus experiencias. Tuve la bendición de ir a estudiar en un instituto bíblico y cuando volvíamos del instituto bíblico los fines de semana éramos hospedados por Graciela Aspres, por ejemplo, por Jaime Evans. Vivir junto a ellos creo que fue la mejor experiencia, la mejor enseñanza. Y David dice que él se aferró a esos testimonios, a esas enseñanzas de tiempos antiguos y los consideró, no los desechó, los consideró, porque eran muy valiosos para él. En el versículo 145 y 146, David nos enseña que tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Buscar a Dios con todo nuestro ser. En el versículo 149 dice que tenemos que confiar en Él en nuestras debilidades. En el versículo 150 y 51 dice que tenemos que buscar a Dios de cerca. En el versículo 152 tenemos que comprender que la palabra de Dios no cambia, no varía. Y que nos tenemos que aferrar a esa palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé dónde está tu deleite, pero si nunca te has expuesto a la palabra de Dios, hacelo, es lo mejor que nos puede pasar. Deleitate en las Escrituras. Si cada vez que te sentás a leer la Biblia no hay ese fuego, ese ardor en tu corazón, algo está mal. Y no soy legalista, te lo puedo asegurar. Simplemente quiero que la palabra de Dios se haga carne en mi vida para poder ser de bendición a mi familia y a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de David. Gracias por su ejemplo, por su testimonio. Gracias, querido Dios, por su enseñanza. Gracias porque Él nos demuestra aquí la pasión de su corazón estaba en su palabra. Ojalá, Señor, que su testimonio, su compartir nos haga reflexionar en cómo estamos viviendo a ti, Señor, cada día, intercediendo, Señor, por nuestros hermanos. Guarda nuestro corazón, Padre. Este mundo tiene muchas tentaciones, nos quiere distraer de lo que realmente es importante para nosotros. Señor, aviva nuestro corazón. Aviva nuestro corazón, Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Dios.